Buenas, que Dios le esté bendiciendo. Estamos aquí nuevamente para abrir la palabra de Dios. Vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con nuestra paz mental. Lo invito para que traiga su Biblia y se prepare. Pero antes vamos a estar orando. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas y nos muestras cuál es tu santa y perfecta voluntad para nosotros. Bendecimos a cada uno de los que están participando de este estudio, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Paz mental. Es muy importante que nosotros obtengamos paz mental, porque si no la tenemos, esto llega a producir en muchas ocasiones depresión, en muchas ocasiones produce también ansiedad y otros síntomas que, aunque nosotros pasemos el día ocupado, muchas veces cuando ya llegamos a nuestro lugar de descanso y vamos a dormir, nos cuesta conciliar el sueño porque hay muchas cosas que nos están dando vueltas. Es exactamente como cuando alguien se acuesta y está en su mente pensando si apagó o no apagó la cafetera. Nada le cuesta levantarse y apagarla, entonces hasta ahí llega su ansiedad. La palabra de Dios nos enseña la importancia de tener una paz mental. Vayamos a Filipenses 4, capítulo 4 y versículos del 6 al 7, y lo voy a leer para ustedes. Filipenses 4, del 6 al 7, dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es un don que recibimos de Dios. Nosotros podemos crear nuestras propias condiciones de paz. Si no creamos nosotros nuestras propias condiciones de paz, estamos más creando condiciones desfavorables a la paz mental. Voy a poner un ejemplo de condiciones desfavorables a la paz mental. Y quiero que vayamos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 11, leemos la actitud desfavorable que tuvo Saúl con respecto a crear su propio ambiente de paz mental. Dice así la palabra de Dios ahí: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y dando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera a que le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1000. No le faltaba más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. El Señor añada bendición a su palabra. Vea qué importante es que nosotros
seamos hacedores de nuestro propio ambiente favorable para tener paz mental. Aquí Saúl está más bien creándose un ambiente desfavorable para él, para tener paz mental. Eso es lo que diríamos nosotros popularmente, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, que decimos, se psicoteó solito. Yo no sé si el término es apropiado científicamente o no, pero sí sé que es una forma de expresión popular que dice cuando alguien se psicotea, dice, como que se busca enojar solito, ¿verdad? Y aquí lo primero que muestra Saúl es un pensamiento perturbador que saca a flote los complejos y miedos, porque él era el rey. Pero cuando la gente empieza a cantar, a David le dan crédito por 10,000, él mismo se enoja, como diciendo, yo soy el rey, ¿por qué a este otro más bien le favorecen? Entonces, él solito empieza a manejar ese pensamiento perturbador que saca a flote complejos y miedos. En segundo lugar, el pensamiento dominante lleva a un estado de obsesión mental. Dice que él mismo, nadie había dicho esto, pero él mismo dice, lo único que falta es que le den el reino. Hay celos ahí, hay una actitud inapropiada, un pensamiento que empieza a dominarlo. Y luego la percepción que él tenía de David empieza a deformarse. Y entonces dice la palabra que él empezó a mirar a David con recelo. Acordémonos que David y Saúl tenían una relación muy bonita, porque cuando el espíritu perturbador caía sobre Saúl y lo hacía hacer cosas feas, entonces David tocaba y cantaba, y ahí era como Saúl se calmaba. Pero ya en este momento el mismo Saúl se había hecho una imagen despectiva de David y empezó a guardar como un recelo contra David y lo empezó a ver con malos ojos, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces la percepción de él, de David, empieza a deformarse. Y luego de esto viene también que Saúl desarrolla una conducta compulsiva, irracional y de riesgo. Dice la Escritura que él andaba con una lanza y que se la arrojó 2 veces a David. 2 veces, porque él quería atravesarlo con su lanza y dejarlo pegado en una pared. Y dice que intentó 2 veces, pero David lo evadió. Por supuesto que Dios estaba actuando ahí de una manera favorable para el siervo David. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que la palabra nos da indicación de que nosotros podemos crear condiciones favorables para la paz mental. Y voy a leerles aquí, volvemos a Filipenses 4, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y dice ahí la palabra, Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La manera de que nosotros podemos drenar los pensamientos perturbadores que crean condiciones desfavorables para que nosotros tengamos paz mental, o sea, que los drenan, los sacan esos pensamientos, lo dice la palabra ahí en Filipenses 4, del 6 al 7, cuando está hablando de que nosotros debemos poner las situaciones en oración.
y que esa misma oración y ruego, dice, con acción de gracias de Dios, va a traer esa paz que sobrepasa el entendimiento y que cambia nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Luego, otra cosa que debemos desarrollar para las condiciones favorables a la paz mental nuestra es que nosotros debemos sembrar la mente con semillas de pensamientos optimistas y de fe. Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos tienen que ser drenados a través de la oración y llevados a ser positivos en el sentido de que nosotros debemos sembrar semillas de fe, semillas en nuestro pensamiento que sean buenos y agradables. Algunas personas hablan de que cuando nuestros pensamientos estén girando alrededor del negativismo, en una forma negativa, creándonos angustias y creándonos ansiedad y depresión, nosotros tenemos que buscar en la palabra cosas que nos alienten, escuchar música positiva que alabe a Dios, y eso va a sembrar. Es una decisión nuestra. Esa es una decisión nuestra. Debemos cambiar ese pensamiento negativo, decir, bueno, al fin y al cabo yo quiero vivir feliz, voy a cambiar esto, no voy a permitir que esto haga de mí una persona cautiva en la negatividad, sino más bien en el positivismo, pero no en el positivismo humano, sino en el positivismo que es en la confianza que nos da tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador. También en Mateo 14, 25 y 26 nos habla como tercer punto que nosotros debemos, para cambiar las condiciones favorables a nuestra paz mental, es que nosotros conozcamos nuestros miedos o temores y que los podamos identificar. Descubrir los miedos, las fobias y supersticiones que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Y en este versículo, en esos capítulos y versículos que les estoy mencionando, Mateo 14, del 25 al 26, habla del temor que tuvieron los discípulos supersticiosos cuando Jesús viene caminando en el mar a subirse a la barca. ¿Qué es lo primero que ellos gritan? Es un fantasma, es un espíritu. Y entonces les acoge el miedo y el temor. Sin embargo, es bueno que nosotros conozcamos cuáles son las fobias que tenemos y desechar las supersticiones y buscar la realidad que Dios nos da en Cristo Jesús y reposar en saber que la palabra tiene muchos pasajes donde habla que Dios nos está protegiendo, donde habla que no hay nada que venga sobre nosotros si Dios no lo permite, y que Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. Como último punto es descubrir los pensamientos perturbadores recurrentes que amenazan la paz mental. Primera de Corintios, voy a leerlo para ustedes aquí, Primera de Corintios 2, versículo 11, dice lo siguiente, y esto es muy importante porque vea que aquí nos habla de quién es el que tiene esta facultad de discernir, de conocer y de cambiar
esos pensamientos perturbadores. Dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, nosotros podemos descubrir cuáles son esos pensamientos perturbadores y sabemos que si estamos en el Señor, podemos llevar las cosas a Él y Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo estás manejando tú tu paz mental? Dios quiere que nosotros confiemos en Él y quiere que tengamos esa paz que sobrepasa todo el entendimiento de los seres humanos. Esa paz que a pesar de que estemos viendo que hay situaciones angustiosas alrededor, nosotros estamos confiando plenamente en el Creador del universo, en el Dios Todopoderoso que está actuando a nuestro favor en bendición para sus hijos, porque Él ha hecho esas promesas y nosotros debemos tratar de tener y ponernos en esa paz mental para poder estar dispuestos a servirle de una mejor manera a Dios y poder desarrollarnos mejor como personas. Dios quiere que tú tengas esa paz. Él nos da la indicación de cómo hacerlo en su palabra. Oremos y pidámosle a Dios para que seas bendecido con esa paz. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra y nos ponemos delante de tu presencia para que tú avives nuestros pensamientos y nos des esa paz mental que sobrepasa el entendimiento de los hombres, porque la confianza de que tú estás con nosotros nos permite salir adelante. Desecha, Señor, nuestros temores. Tú sabes cuáles son, yo también los conozco, pero puedo confiar en que tú estás obrando a mi favor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Muchas gracias.